Bienvenidos todos, vamos a ir a la palabra de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor, dale un buen saludo al que tienes al lado. Dile, qué bien te ves. Gael, bienvenido. Sean bienvenidos todos, me da mucho gusto verlos. Siempre es un privilegio estar aquí y compartir la palabra por la bendita gracia y misericordia de Dios. Amén. Así que qué bendición poder verlos, poder estar con ustedes. Y seguimos creciendo en la palabra. El Señor quiere que tú y yo crezcamos en la palabra. Así que en esta mañana yo te animo. ¿Quién está haciendo su devocional? Su topo. ¿Un topo qué hace? ¿Qué hace un topo? A ver. Rescarla. ¿Cómo se llaman los que fueron allá a Venezuela a rescatar, a ayudar al rescate? Topos. ¿Un topo qué hace? Busca. Y tú y yo somos topos porque vamos a buscar en la palabra. Vamos a rascar ahí a la palabra. No le voy a arrancar las hojas. Se trata de leer la palabra, de meditar la palabra, de escudriñar en ella, porque en ella encontramos vida. Amén. Así que si no has hecho el devocional, mire esto, yo sé que es una gotita, ¿verdad? Es estar golpeando a la roca, porque tenemos un país que no lee, desafortunadamente, en cultura general, mucho menos en Biblia, desafortunadamente. La iglesia tiene un 80-90% que no lee Biblia. Hay un 10-15% que sí lee, pero tú y yo debemos de ser parte, por lo menos de ese 10% que sí lee Biblia, ¿verdad? Entonces, el proverbio dice que la gotita, tarde que temprano, hace un hoyo en la roca, ¿verdad? Y vamos a estar insistiendo hasta que la palabra de Dios se nos haga carne. Así que si no has hecho tu devocional, comienza a hacerlo, de verdad. Más que una imposición, yo te lo recomiendo ampliamente. Lee la palabra de Dios, medita en ella y te aseguro que Dios te va a hablar. Y si Dios te va a hablar, Dios va a dirigir tu vida y vas a ser bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Yo sé que todos queremos ser bendecidos, pero a veces no todos queremos tomar el reto. Amén. Dile que está a tu lado. Y si sí, y si Dios te bendice, si lees la Biblia, dile. Amén, ¿verdad? Bueno, oramos. Padre, en esta mañana ponemos este tiempo en tus manos. Señor, esta palabra hoy la ponemos delante de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en este momento. Espíritu Santo, ven, refresca, ven y vivifícanos. Ven, fortalécenos. Señor, ponemos delante de ti toda situación. Pero en este momento, Señor, nos disponemos a honrar tu palabra, a ponerla por obra. Pero en esta mañana la escudriñamos, Señor. Meditamos en ella. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por la palabra de Dios? Qué privilegio, de verdad, tenemos. Mire, hay que honrar la palabra de Dios. Yo le animo, ¿verdad? Estamos aquí una hora meditando en la palabra de Dios. Échele ganitas, póngale todo su enfoque, todas sus fuerzas, todas sus ganas. Si le dan ganas de ir al baño, aguántese lo más que pueda, porque allí Dios le puede hablar en ese momento. Amén. Tampoco se aguanta de más, no queremos tragedias, pero en la medida de lo posible a usted, ahí diga el Señor, fortaléceme, no me quiero perder tu palabra, ¿ok? Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios y hoy le he puesto como título a este tema, el destino, el desierto no es tu destino, o mejor dicho, hazlo personal, el desierto no es mi destino. ¿Cuántos dicen amén? Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 2 al 3, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Bueno, dice aquí la palabra, ¿por dónde los llevó el Señor? Por el desierto, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de esos desiertos que a veces vienen a nuestra vida. Y todos en algún momento pasamos o vamos a pasar por un desierto. ¿Qué es un desierto natural? Pues es un lugar seco, es un lugar
solitario, con poca o nula vegetación, donde escasea, por supuesto, el agua y es difícil sobrevivir en un lugar. De día, calor extremo; de noche, un frío impresionante. Además de los peligros que hay: serpientes, alacranes, escorpiones, otro tipo de fauna que habita, que son peligrosos para la vida de nuestra vida. Y en nuestra vida tú dices, bueno, yo nunca he pasado por un desierto, pero a veces esos desiertos físicos pueden representar situaciones o temporadas que tú y yo pasamos. Tal vez una temporada de escasez, tal vez alguna enfermedad, tal vez algún conflicto familiar, alguna puerta cerrada, a lo mejor hemos estado tocando ahí. Tristeza, ansiedad, a veces cansancio espiritual, o a veces preguntas sin respuestas. Muchas preguntas, pocas respuestas. A veces todos pasamos por este proceso. A veces un desierto financiero, por ejemplo, tú puedes decir, yo he estado trabajando y trabajo y me esfuerzo y me levanto a las 5 de la mañana y me duermo a las 11 de la noche y simplemente a veces no veo el resultado que quisiéramos ver. ¿Cuántos alguna vez han pasado por este tipo de desiertos en nuestra vida? Ese momento o ese desierto es en el que parece que no hay salida. A veces pudiéramos ver que no hay por dónde darle y a veces ni siquiera podemos saber hacia dónde vamos. Pero yo te vengo a traer buenas noticias en esta mañana. El desierto solamente es una temporada, no es tu destino eterno. ¿Cuántos dicen amén? En la palabra de Dios podemos leer que Israel salió de Egipto y iban hacia su tierra prometida, hacia su Canaán. Pero antes de entrar a su Canaán, Dios los llevó por ese desierto. Pero el destino de ellos no era el desierto. El destino del pueblo de Israel era el Canaán. Yo te digo en esta mañana, para ti también hay un Canaán que te está esperando. Amén. Entonces Dios no los sacó de la esclavitud para abandonar al pueblo en medio del desierto. Los sacó para llevarlos a una promesa. Yo te digo en esta mañana, si estás atravesando un desierto, una situación difícil, yo te vengo a recordar en esta mañana las promesas de Dios y que lo que Él te ha dicho, Él lo va a cumplir. No te vas a quedar en el desierto, no te vas a quedar a medio camino, vas a ver la gloria de Dios venir a tu vida. Amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Tal vez alguien se siente detenido en este momento, cansado, confundido, pero yo te digo, tu desierto no es para siempre. Tengo buenas noticias, tu desierto solamente es temporal y en esta mañana vamos a aprender algunas cosas que a veces esos desiertos nos quieren enseñar. Amén. Dios llevó al pueblo de Israel por ese desierto porque tenía muchas cosas que enseñarle. Había un Canaán, había una tierra de conquista a donde Dios los quería llevar, pero antes Dios tenía que tratar con ellos. Dios tenía que tratar con su corazón, con costumbres, con prácticas, con ideas, con creencias, con actitudes que les iban a estorbar, es más, les iban a impedir llegar hacia su Canaán. Así que si tú y yo en esta mañana estamos pasando por un desierto, desde ahorita yo te invito, pregúntale al Señor, ¿qué me quieres mostrar con eso? Y a veces se nos ha enseñado que los desiertos son malos, ¿sabes? No todos los desiertos son malos. A veces los desiertos son una preparación para llevarnos al siguiente nivel. El Señor Jesús, antes de comenzar su ministerio, Él dice que por el Espíritu Santo lo llevó ¿a dónde? Al desierto, a la prueba, a un proceso donde Dios iba a tratar con Él. Era el Hijo de Dios, sí, pero Dios tuvo que tratar con Él también. Pero dice la palabra, después de que Él regresa de ese desierto, empoderado con el Espíritu Santo, Él avanza, conquista y comienza a ver el reino de Dios en la tierra. Yo estoy seguro también que hombres y mujeres de aquí, cuando salgan de su desierto, van a comenzar a ver el reino de Dios con poder. ¿Cuántos van a leer de esa manera? Si tú lees la palabra, ¿cuántos han leído la Biblia? Te vas a dar cuenta que hay muchos hombres y mujeres que han pasado por desiertos. Hombres como Abraham, hombre como Moisés, que pasó 40 años primeramente de preparación en el desierto, 40 largos años, imagínate.
David también, cuando ya él incluso había sido ungido como rey, también tuvo que ser apartado un tiempo a un desierto, donde también él estuvo en un proceso de preparación. Dios tuvo que tratar con muchas cosas en la vida de David. Hombres como de la calibre de Elías, un profeta impresionante que bajaba fuego del cielo, mató a 400 baales, les cortó la cabeza, impresionante, pero también fue llevado al desierto. Hombres como Juan del Bautista. ¿Dónde vivía Juan del Bautista? En el desierto. ¿Qué comía? Langostas, miel, puro cereal y lechita. Era lo que comía. Era un hombre raro viviendo en el desierto. Se vestía raro con piel de camello. ¿Alguien aquí ha usado piel de camello para vestirse? Mujeres, como Agar también. Ahorita vamos a hablar de ella. Mujeres como Sara, María y por supuesto muchas mujeres de Israel que salieron rumbo hacia la tierra prometida. Entonces, mi amado, si todos estos hombres y mujeres de la palabra de Dios vemos que han pasado por un desierto, lo más probable es que tú y yo también tengamos que atravesar desiertos. Pero gloria a Dios, porque son parte del propósito que Él también tiene para nuestra vida. Pero te tengo buenas noticias. El desierto no significa que Dios te ha abandonado. Por eso Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Quién los había llevado por ese camino? Dios estaba en medio del desierto. Dios seguía guiándolos. Dios los llevaba por ese proceso de transformación. Cuenta la palabra que en el día una nube, una columna de nube estaba sobre ellos y los protegía de los rayos fuertes del sol, y por la noche una columna de fuego para calmarles el frío. Pero yo te vengo a decir en esta mañana, a veces podemos llegar a confundir una dificultad, un desierto, por un abandono de Dios. Porque a veces, honestamente, sé sincero en esta mañana, ¿cuántas veces te ha pasado por la mente: yo creo que Dios no está conmigo? Yo creo que Dios ya me dejó. Yo creo que Dios ya ha dejado de escucharme. Y a veces pueden venir pensamientos: ¿y por qué estoy pasando por esto? Si a veces yo puedo decir: yo le sirvo, yo oro, yo leo la palabra, ¿por qué yo no veo en una respuesta? Porque a veces pudiéramos, incluso hay gente que llega a reclamar: si Dios estuviera conmigo, ¿por qué entonces me está pasando esta situación? Y yo quiero ayudarte en esta mañana, porque sí o sí todos en nuestra vida vamos a pasar por procesos en nuestra vida, porque Dios desea perfeccionar la buena obra que ha comenzado a nosotros. Amén. Y así como el oro necesita ser refinado, ¿en dónde? A través de un proceso de fuego. Tranquilo, Dios no te va a pasar por el fuego literalmente, pero sí podemos enfrentar situaciones que van a hacer que saquemos lo mejor de nosotros, porque Dios quiere sacar lo mejor de ti y lo mejor de mí. Amén. Si tú lees la palabra de Dios con el contexto completo, vas a entender que Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel. Dios nunca los dejó, siempre estuvo una y otra vez hablándoles, dirigiéndoles, enseñándoles, amonestándolos para que ellos se comendaran, para que ellos guardaran los mandamientos, porque efectivamente Dios quería llevarlos a ese propósito. A veces nosotros no entendemos incluso por qué a veces se han cerrado puertas. ¿A cuántos alguna vez, no me contestes, se le ha cerrado alguna puerta? Dices: ¿qué onda, Dios? Ahí era, ese era el negociazo, ahí estaba la respuesta, y de pronto, ¡pum!, nada, ¿verdad? Son esas situaciones que a veces no entendemos en nuestra vida, y que si no tenemos cuidado, a veces nos pueden llegar a hacer dudar de nuestra fe, y a muchos incluso apartarlos del camino. Diga conmigo: a mí no me va a pasar. Por eso estoy aprendiendo la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A veces hay cosas que no comprendemos. ¿Por qué llegó esa crisis? ¿Por qué está ese problema? ¿Por qué las cosas no cambian? Pero yo te vengo a decir en esta mañana, aunque no entiendas el proceso, puedes confiar en que Dios sigue presente. Amén. Dios está presente. Dios tiene cuidado, como cantábamos hace un momento. Aunque no te pueda ver, yo sé que estás obrando en mi vida. ¿Cuántos lo creen? El pueblo se quejaba una y otra vez con Moisés porque solo veían el desierto.
Yo te digo en esta mañana, es tiempo de que tú levantes los ojos, porque detrás de ese problema, detrás de ese desierto, detrás de esa situación, detrás de esa montaña que tal vez en este momento te está impidiendo ver más allá, yo te digo, hay un Canaán, hay una tierra prometida que te está esperando. Dios ya vio tu final. Dios ya vio tu final, Él ya te vio dónde vas a estar el día de mañana. Hoy comienza a ver el futuro como Dios ya lo ve, porque Dios ya te vio entrando al Canaán que Él tiene para ti. No estás solo en este desierto, Dios camina contigo. Amén. Dios camina contigo. La presencia de Dios no siempre va a eliminar inmediatamente el problema. A veces quisiéramos, ¿verdad?, orar y ¡pum!, 5 minutos ya está resuelto el problema. Dios no siempre obra así, a veces sí. Pero lo que sí podemos saber es que Dios siempre tiene el control. Aunque a veces no veamos la respuesta inmediatamente, Él obra y Él tiene todo bajo control. ¿Cuántos dicen amén? Musiquita de fondo, mijo. Un aplauso para Multimedia. Pero sabes, mi amado, todo tiene un propósito en Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dios siempre tiene un para qué. Si tú lees, ahí muéstrame el primer versículo, y te acordarás de todo por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos del Señor. Por eso, mi amado, todo desierto en nuestra vida tiene un para qué, tiene un propósito. Tal vez yo te vengo a decir en esta mañana que donde tú estás en este momento, ahí hay un propósito de parte de Dios para tu vida. Incluso el lugar donde estás viviendo tiene un propósito. Decía a una persona en la mañana, Dios tiene un propósito para tu vida. Todo lo que tú has pasado, todo lo que Dios te ha permitido ver, todo lo que Dios te ha permitido de alguna manera experimentar en tu vida, tiene un para qué y tiene un propósito. Porque Dios no nos llama y nos únicamente para que tú y yo estemos sentados en un lugar. Ayer hablábamos también con un jovencito que Dios lo rescató de un proceso difícil y le hablábamos, está perfecto y gloria a Dios, porque él por supuesto estaba contento y también nos gozamos de que él hubiera sido libre ya de esa condición que él venía atravesando. Pero yo le decía, hay mucho más, hay un propósito más grande para ti. Pregúntele a Dios, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿A dónde tú me quieres llevar? Porque el plan de Dios no es únicamente que te quedes ya con ese milagro que tal vez has experimentado en este momento. Siempre los planes de Dios van mucho más allá que simplemente estar ocupando un lugar en una iglesia. Dios tiene un propósito para tu vida y Él lo quiere cumplir. ¿Cuántos dicen y sí? Entonces, lo que tú has pasado, mi amado hermano, es porque Dios tiene un propósito para ti. Lo que tal vez en este momento estás viviendo es porque Dios tiene un plan preparado para ti. Y qué importante es que tú y yo tengamos la actitud correcta para podernos dejar guiar, para dejarnos enseñar, para poder cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Sabes, el pueblo de Israel, toda una generación que salió de Egipto, desafortunadamente no ingresaron a su Canaán, se quedaron a medio camino. Pregúnteme por qué. No tuvieron la actitud correcta, no se dejaron enseñar, no se dejaron moldear, no se dejaron tratar con Dios y al final de cuentas ellos se quedaron literalmente a medio desierto. Y yo te digo en esta mañana, Dios tiene propósito contigo. Yo quiero que en este momento tú le digas al Señor ahí, cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos, dile, Señor, ¿qué onda conmigo? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres hacer en mi vida? ¿Y qué quieres hacer a través de mí? Amén. Amén. Abre tus ojos. Amén. ¿Sabes? Dios te va a responder. Dios te va a responder. Dios te va a responder. Así que estate expectante porque Dios te quiere llevar a cumplir ese propósito en tu vida. El desierto no es tu destino.
Una de las cosas que tú y yo debemos de aprender de acuerdo a la palabra de Dios es que en el desierto Dios nos enseña a depender de Él. Dios nos enseña a depender de Él. El versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Cuántos han pasado hambre? Y te sustentó con maná, comida que no conocías. Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios los quería llevar, mi amado, en este punto a que ellos dependieran únicamente de Dios, que no dependieran de sus esfuerzos o de sus recursos o incluso de lo que tenían guardado. Ellos diariamente, dice la palabra de Dios, que el maná del cielo descendía del cielo y ellos únicamente tenían que tomar la comida del día, diariamente. Si tomaban de más, la comida se echaba a perder, se llenaba de gusanos. Y Dios quería llevarlos a esa dependencia total. ¿Sabes, mi amado? A veces Dios también nos va a llevar a ese punto donde sí o sí tú y yo dependamos completamente de Dios, no de nuestras fuerzas, no de nuestra mano, no de nuestros recursos, porque sí o sí, mi amado hermano, si alguien ha pasado por un momento difícil en su vida, sabes que en esos momentos sí o sí lo único que queda es doblar rodilla delante del Señor, porque en esos procesos, en esos desiertos, o dependes de Dios o dependes de Dios. ¿Cuántos dicen y sí? En Egipto, Israel era esclavo, pero ellos estaban acostumbrados a depender de un sistema. En el desierto, Dios les enseñó a depender de Él. ¿Por qué? Porque ellos iban a su Canaán, ellos iban a su tierra prometida, pero ese lugar iba a ser un lugar de conquista. Ya conmigo, conquista. Ese lugar, ellos tenían que conquistarlo, que tomarlo. Había gigantes que estaban ahí. Y por eso, para poder conquistar, para poder avanzar, ellos debían de aprender desde ese momento a depender totalmente del Señor. Porque hoy te tengo buenas noticias, que no es con fuerza, no es con poder, es con el Santo Espíritu de Dios. Si tú quieres vencer, si tú quieres conquistar, si tú quieres salir del desierto, necesitas la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú llegas al libro de Josué, te das cuenta cómo el ángel de Dios descendió y cómo los guió a tener la victoria sobre todos los enemigos que estaban en la tierra prometida. Pero en ese punto ellos ya habían aprendido a depender de Dios. Ellos ya habían aprendido a obedecer completamente del Señor. Muchas veces queremos que Dios nos saque rápido del desierto, pero Dios quiere sacar de nosotros tal vez el orgullo, diga conmigo, ay, ay, ay. A veces es el miedo o la costumbre de vivir sin buscarlo. Dios quiere tratar esas áreas en nuestra vida. A veces Dios nos va a pasar por un proceso para que tú y yo reconozcamos que lo necesitamos a Él. ¿Por qué? ¿Porque quiere un castigo? No, porque Él nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Y a veces esos desiertos van a ser necesarios en nuestra vida para llevarnos a esa vida que Él tiene preparada para nosotros. Sí o sí, los que hemos tenido experiencia de la vida, sabemos que hay cosas que aprendemos cuando todas las cosas están bien, ¿verdad? Aprendemos de la provisión, aprendemos de la bendición y dices, wow, gloria a Dios, ya lo entendí. Pero hay otra cosa que solamente vamos a aprender cuando no tenemos el control. Y es ahí donde muchas veces nos lleva a perder el orgullo, a perder el miedo, a perder cosas que a veces nos hacen arrogantes. Yo quiero en esta mañana que tú imagines qué crees que habrá aprendido el hijo pródigo mientras él estaba comiendo de los cerdos. Este hijo pródigo venía de un contexto donde su papá pues era todo un hacendado, tenía muchas ovejas, tenía muchos empleados, tenía muchos trabajadores. Yo estoy seguro que todos los días el hijo pródigo abría la ventana, se estiraba, se ponía a ver Netflix un ratito, checaba el Face, algo hacía.
Y cuando él volteaba, yo estoy seguro que cuando el hijo pródigo despertaba y estaba así como que estirándose, a ver, estírate así tantito. Como imagínate que eres el hijo pródigo viviendo en la casa todavía, ahí con la king size, con la alberca enfrente, con el clima, todo lo que daba, con cobija y todo. Imagínate, hombre, ahí, así, estírate, estírate, estírate. Y volteas, oh, ya estaba el desayuno ahí. Ya estaba el café, ya estaba el juguito, ya estaba la barbacoa, ya estaba el zacahuil. ¿Qué más quiere mi niño? ¿Qué quiere de postre? Un mostachón, de los que hace Yasmín. Amén. Pero en este momento él había perdido todo eso. Y yo creo que ese desierto también fue provocado para que él valorara. Yo estoy seguro que tal vez él no valoraba muchas cosas. ¿Y por qué te lo digo? Porque él viene con su padre y le pide, dame la herencia, dame todo, yo me voy a ir. Él no sabía lo que tenía. Él era feliz y no lo sabía. Él tenía todo. Y a veces dice la Biblia que nadie sabe lo que tiene. No, hermano, usted no está aquí, usted está en el clima. Préndeme. Dice la Biblia que nadie sabe lo que tiene. No, eso no dice la Biblia. Hermano, ya ve, por eso hay que leer la Biblia. No dice la Biblia así, tal cual. Pero hay cosas en nuestra vida que vamos a aprender a valorarlas en la medida que a veces pasamos por esos desiertos. Yo estoy seguro que el hijo pródigo, cuando estaba ahí, tratando de comer de la comida que le daban a los cerdos, las algarrobas, que por cierto era una comida que no era digerible humanamente. Yo estoy seguro que en ese momento este muchacho aprendió que lejos del Padre él había perdido la dignidad completamente, porque él estaba haciendo un trabajo que era humillante para los judíos. Estar con los cerdos, es más, ni debería de estar cerca. Él había perdido todo eso. Él había aprendido que el pecado nunca satisface. Él había aprendido que en la casa de su padre tenía todas las cosas. Pero qué necesidad de yo estar en este lugar. Yo estoy seguro que en ese momento le pasó la carne asada ahí delante de él, el guacamole, los totopos, la coquita bien fría. ¿Qué más? Imagínense, el agua de limón con este calor que hacía seguramente en esa región. Había hambre y él empieza a ver todo eso o empieza, mejor dicho, a recordar todo eso. Pero también él aprendió una cosa, que él debía reconocer que había cometido un error. Él nunca debió de haber salido de ese lugar, él se debió de haber quedado en casa. Sabes, mi amado, muchos desiertos en nuestra vida son ocasionados tal vez por errores que hemos cometido. Y no estamos aquí juzgando a nadie, estamos meditando en la palabra. ¿Por qué? Porque cuando uno medita en la palabra vas a decir, con razón a mí me ha pasado esto, con razón yo estoy viviendo esto, con razón no debí de haber tomado esa decisión, con razón no debí de haberme ido de este lugar, no debí de haber hecho esto. Pero también este hijo pródigo aprendió a humildad. Yo estoy seguro que este hombre, este joven, aprendió a dominar sus emociones, a dominar sus pensamientos, a tener cuidado de todas las cosas en su vida. Yo no me lo imagino en ese lugar quebrantado, llorando, con hambre, deseando comer lo que los animales comían. Pero ese fue un momento decisivo que lo llevó a tomar la mejor decisión. Pero también él aprendió que siempre se puede volver a casa. Él aprendió que en ese momento no era ese lugar su destino final. Su destino no era estar con los cerdos. Y ese fue el quiebre para que este hombre tomara la decisión de levantarse y regresar a la casa de su padre. Muchos desiertos en nuestra vida nos van a llevar a regresar a casa. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque en medio de todo proceso, el Señor está esperando que tú y yo volvamos a casa. Pero llevémoslo a nuestro contexto, mi amado. En el desierto aprendemos a orar. ¿Cuántos dicen y sí?
¿Cuántos han orado en medio de un desierto? A veces tú no sabes ni cómo, pero Señor, yo ya no la veo llegar. Échame la mano, ayúdame. Ay, Diosito, si me libras de esta, te prometo que ya no falto al culto. Ay, Diosito. Ahí oramos, mi amado. Y esas a veces son las oraciones más sinceras que tú y yo podemos hacer. ¿Cuántos dicen? Y sí. En esos momentos de desierto, en esos momentos difíciles, o aprendes a orar o aprendes a orar. Y te metes con Dios o te metes con Dios. En el desierto aprendemos a valorar la presencia de Dios. Es ahí donde o te agarras fuerte de Dios o dices, aquí me muero. Va a haber momentos decisivos, o tal vez ya has pasado por momentos decisivos donde sí o sí la presencia de Dios es indispensable para nuestra vida. Pero también en un desierto aprendemos que el Señor es nuestra provisión. Él es el que nos provee. En el desierto, como el Señor les dijo, que ellos deberían aprender que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el desierto aprendemos que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay momentos, mi amado, en nuestra vida que tú y yo debemos de aprender que una palabra vale más que 1000 cosas. Una palabra de Dios, por eso yo te digo en esta mañana, una palabra puede cambiarte la vida, una palabra puede direccionar tu vida, una palabra de Dios puede traer la respuesta, o es la respuesta que Dios va a tener para tu vida. Yo no sé si en este momento tú estás pasando un desierto, pero si lo estás pasando, a lo mejor tienes muchas preguntas que hacer. Tienes muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué no he logrado lo otro? ¿Por qué no he avanzado? ¿Por qué no he conquistado? Yo ya debería estar en otro nivel, mas sin embargo me siento todavía en medio de un desierto. Yo te digo en esta mañana, tal vez no tienes todas las respuestas, pero tienes una promesa de parte de Dios, y la promesa es que Dios te va a sostener cada día de tu vida. ¿Cuántos dicen sí? Amén. Voy a tomar la palabra, voy a tomar la promesa de Dios. Yo te digo en esta mañana, no te preocupes por el día de mañana. Preocúpate porque la presencia de Dios esté contigo. Preocúpate porque cada mañana tengas el maná diario. ¿Cuál es el maná? El maná puede ser tu lectura de la palabra. El maná puede ser la palabra de Dios en tu vida. El maná puede ser la palabra que yo te estoy compartiendo hoy en día. Y tú dices, sí, yo la tomo. Porque una palabra te cambia la vida, te transforma la vida, te direcciona la vida. Amén. Busca la palabra de Dios, no te preocupes, camina con Él. Asegúrate hoy de estarlo obedeciendo, porque Él sabe cómo te va a proveer. Él sabe cómo te va a llevar al siguiente paso. Jehová Jireh, Él es tu proveedor. Dile que está a tu lado, Él es tu proveedor. Dile, descansa en Él, confía en Él. Sabes, mi amado, en el desierto se revela lo que hay en el corazón. Dios le dijo a Israel que los llevó por el desierto para humillarlos y probarlos, pero sobre todo para saber lo que había en su corazón. Sabes, mi amado, la palabra de Dios está tan vigente hoy en día que muchas veces el desierto va a revelar de nosotros, o va a sacar de lo que hay dentro de nosotros. No es que salga, no es que simplemente va a llegar allí, es que simplemente va a ser revelado lo que hay en el corazón. Y en un momento difícil, tú y yo vamos a tomar la decisión si seguir a Dios o volvernos para atrás, o buscar otra salida, o tomar otra decisión. ¿Por qué? Porque justamente en los momentos difíciles, cuando llega la prueba, se revela muchas veces si seguimos creyendo, si seguimos obedeciendo, si seguimos adorando, si seguimos sirviendo. En un desierto se va a revelar si tenemos carácter en la fe que hemos creído. Mi amado, hay mucha gente que se aparta de los caminos del Señor. Pregúntame por qué. Porque vino el desierto, porque vino la prueba. Y como no había carácter, ¿qué es carácter, hermano? Es mantenerte firme creyendo la convicción en la palabra de Dios. Y aunque venga la tormenta, aunque venga la lucha, aunque venga el conflicto, uno se mantiene creyendo que la respuesta viene en camino. ¿Cuántos dicen amén?
Mas sin embargo hay otros que en este momento, mi amado, muchos tristemente han abandonado la fe. ¿Por qué? Por falta de carácter. Falta de carácter. No tiene pie. Muchos van a volver atrás. ¿Por qué? Porque la prueba va a revelar la condición del corazón. La prueba va a revelar cómo realmente está nuestro corazón. En el desierto se revela nuestra fe. En el desierto se revela cómo está nuestro corazón. En el desierto se revela lo que realmente tenemos. Si tenemos fe, si tenemos confianza, si tenemos la esperanza. Pero yo te digo en esta mañana, bendito desierto. Dile que está a tu lado, bendito desierto. Mi amado, porque un desierto puede ser una excelente oportunidad para transicionar al siguiente nivel. El desierto puede ser una oportunidad para revelarnos lo que realmente hay en nuestro corazón. El desierto va a dar evidencia de cómo realmente está nuestra vida espiritual. En el desierto se va a revelar si amamos realmente al Señor o si solamente le seguimos a Él por lo que esperamos recibir. En el desierto uno puede ir cargado, preocupado, ansioso, lleno de temores. Como te dije al principio, un desierto es un proceso donde hay arena, donde hay sol y no precisamente la playa. En un desierto uno no puede ir con equipaje pesado. Si tú llevas una mochila pesada, ¿qué va a pasar? Te vas a hundir, se te van a ir los pies hacia la arena. Y ese viaje, ese proceso se hace cansado, se hace agobiante. ¿Quién ha caminado alguna vez por la playa? En la arena. ¿Cómo vas? Y cuando ya no sale de la playa, que te tienes que traer la mesa, el tapasol y el asador y todas esas cosas, ¿cómo vienes? Así como que, ay, bien cansado. ¿Por qué? Porque en el desierto hay arena. Y si tú caminas con peso, te vas a cansar más de lo que debes. Y corres el riesgo de quedarte postrado en el desierto. Por eso es que toda aquella generación que salió de Egipto se quedó a medio camino. Se quedó postrada en el desierto. Entonces, mi amado, en el desierto va a salir lo mejor para nosotros o puede salir lo peor de nosotros. En el desierto uno puede decidir, yo sigo adelante, yo sigo creyendo, yo voy a vencer este obstáculo, yo voy a vencer este desafío, voy a conquistar cada promesa de parte de Dios, voy a tomar la siguiente escuela, no sé cómo ahorita, pero yo voy a ir hacia adelante, voy a tomar el reto, no voy a dejar de congregarme, voy a comenzar a leer la palabra, voy a seguir orando, voy a seguir creyendo, voy a tomar decisiones que me lleven al siguiente nivel. O puedo decir, no, yo ya no creo en eso. No, mejor dejo de congregarme. No, mejor me busco otro trabajo. No, mejor aprovecho más el tiempo y en lugar de estar en la iglesia. Y mucha gente termina apartándose de los caminos del Señor. Si tú estás pasando, mi amado, un desierto, pregúntale a Dios en esta mañana, Señor, ¿qué quieres enseñarme? En este proceso que estoy pasando, ¿qué quieres enseñarme? ¿Habrá algo que deba de soltar en mi vida? ¿Algún pecado? ¿Sabes? Los desiertos nos llaman a reflexionar. Los desiertos nos llaman a examinar nuestra vida, a hacer una introspección. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué es lo que puede estar ocasionando este desierto en mi vida? ¿Qué es lo que puede estar ocasionando que yo esté en este momento pasando por esta situación? ¿Habrá alguien que deba yo de perdonar? ¿Habrá algo que yo tenga que soltar? ¿Habrá algo que yo incluso tal vez haya dejado de hacer? Tal vez en un tiempo orabas, tal vez en un tiempo leías, tal vez en un tiempo compartías la palabra, tal vez llegabas aquí lleno de fuego, lleno de amor por Dios. ¿O habrá alguna indicación que a veces Dios ya nos dio y la hemos pasado por alto? ¿Habrá algo en lo cual yo tenga que entregarle al Señor? ¿Qué área de mi corazón necesito corregir? ¿Qué área de mi vida necesito sanar? ¿Qué propósito está formando Dios en mí? En la mañana le decía a esta persona, pregúntale a Dios, Dios, con todo esto que yo he vivido, ¿qué quieres de mí?
¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué me quieres mostrar? Porque a veces, mi amado, de los desiertos más difíciles es donde Dios se ha glorificado. Cuando tú y yo escuchamos hombres de Dios, mujeres de Dios, que tú dices, wow, qué palabra, qué unción, qué conocimiento. ¿Cómo lo usa el Señor? Sabes, por lo regular son hombres y mujeres que han pasado desiertos. Son hombres y mujeres que han pasado procesos en su vida. Son hombres y mujeres que una y otra vez han enfrentado obstáculos y no se han rendido. Pero yo te vengo a decir en esta mañana, tal vez ese desierto, tal vez esa situación que has estado pasando es lo que Dios va a utilizar en tu vida para poder bendecir a otras personas. Y tal vez esa misma situación que tú hoy estás viviendo va a ser un testimonio el día de mañana de grandes cosas que Dios hará a través de ti. Le vas a poder dar testimonios a otro de cómo Dios te proveyó, cómo Dios restauró tu familia, cómo Dios rescató a tus hijos, cómo Dios te sanó, cómo Dios te proveyó un trabajo, cómo Dios te dio la sabiduría para ir al siguiente nivel, porque Dios siempre tiene propósito para nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios nos lleva por un desierto es porque Él quiere que no salgamos igual. Él quiere tal vez que salgas más fuerte, tal vez que salgas más humilde, ya conmigo, ay, ay, ay. Tal vez más obediente, tal vez más cercano a su palabra, o tal vez más cercano a su presencia. El pueblo iba a su Canaán, un lugar que se tenía que conquistar, pero ellos debían de prepararse con disciplina, dejar atrás lo pasado, dejar atrás cosas de Egipto, dejar atrás cosas que les iban a impedir alcanzar lo que Dios tenía para ellos. Yo te digo en esta mañana, no conviertas el desierto en tu casa. Si has estado viviendo desiertos, tal vez dices, mi hermano, yo toda mi vida he vivido desierto. Yo toda mi vida he pasado por situaciones difíciles. Hoy yo te digo que el desierto para el pueblo de Israel no era el fin, era simplemente el camino. Porque su fin era la tierra prometida, su fin era la conquista, su fin era el avance. Nadie se queda a vivir así. ¿Quién quisiera vivir en un lugar así? Seco, árido, completamente. Sabes, Dios no te llamó para que vivas siempre entre la arena. Dios no te llamó para que vivas entre serpientes. Dios no te llamó para que vivas en medio de la escasez. Dios te llamó para entrar en una tierra prometida. Muchos, mi amado, se pueden acostumbrar a vivir en el desierto. Yo te digo en esta mañana, si estás pasando un desierto en tu vida, no te acostumbres a vivir allí. Ese no es tu lugar, ese no es tu destino. No te acostumbres a vivir en la queja, no te acostumbres a vivir en el miedo, no te acostumbres a vivir en la escasez, no te acostumbres a quedarte en una situación que tal vez dices, de aquí no voy a salir. Recuerda siempre que Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un Canaán para ti. No te acostumbres, no te quedes, no hagas casa en medio del desierto. No hagas casa en medio del desierto. Israel, sabes, también muchas veces quiso regresar a Egipto, porque allí incluso ellos eran esclavos, pero allí tenían el alimento, allí ellos tenían la provisión de alguna manera, pero para ellos era algo conocido y muchas veces ellos tenían miedo de ir más hacia adelante porque no sabían cómo lo iban a lograr. Pero yo te digo en esta mañana que aunque ellos tal vez querían regresar porque ellos ya conocían, Dios tenía algo mejor para ellos. Ellos preferían una esclavitud que ellos conocían y no querían ver esa promesa que exigía fe, que incluía disciplina, que incluía dejar cosas, desapegarse de cosas e ir hacia adelante hacia lo que ellos tenían. Yo te digo en esta mañana, no vuelvas a Egipto. Hay personas que desean volver a relaciones que Dios ya les pidió dejar, cosas que tal vez ya el Señor nos dijo, ya dale vuelta a la página. Tal vez otros quieren regresar a hábitos que los destruían. El pueblo de Israel quería volver a Egipto. Tal vez has pensado en volver atrás. Yo te digo en esta mañana, no vuelvas atrás. No regreses a Egipto. No vuelvas a lo que antes te esclavizaba. Sigue
caminando, sigue avanzando, porque tu desierto no será para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que decidir hoy no quedarte en el desierto. Si estás pasando por un desierto, determínate a no quedarte en ese lugar. Si tal vez hay una herida, sánala hoy. No permitas que eso defina tu identidad. Un proceso que has vivido, que eso no te defina. No hagas de la escasez tu mentalidad, porque Dios te va a proveer, Dios te va a suplir, Dios te va a llevar a los lugares donde Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Si has pasado por un fracaso, si has pasado por una situación difícil, no te quedes en ese lugar. No hagas del dolor tu hogar. Si has pasado por situaciones difíciles, no te quedes a medio camino. Dios todavía tiene un camino delante de ti. Dios tiene un camino delante de ti y Él quiere llevarte allá. No te quedes en el desierto, no te estanques, sigue creciendo, sigue avanzando, porque Él te va a llevar al siguiente nivel. Dios hace, o Dios puede hacer caminos donde parece que no los hay. Dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 19: he aquí, y alguien tome esta palabra en esta mañana, he aquí que yo hago cosa nueva. Cosa nueva. Sabes, Dios siempre tiene cosas nuevas para ti. No importa cómo haya sido tu pasado, no importa lo que hayas vivido, Dios tiene cosas nuevas para ti. Dice pronto. Diga conmigo, pronto saldrá a luz. Otra vez. Dile que está a tu lado, otra vez. Dile, a lo mejor lo viste en el pasado. Vamos, dile. Pero el Señor te dice, otra vez. Si has visto el milagro antes, dile, otra vez, Dios, tú lo puedes hacer conmigo. Otra vez lo puedes hacer en mi casa. Otra vez lo puedes hacer en mis finanzas. Otra vez lo puedes hacer en mi salud. Otra vez lo puedes hacer en mis hijos. Otra vez lo puedes hacer en mí. Si lo hiciste con alguien más, lo puedes hacer conmigo. Otra vez dice, abriré camino en el desierto y ríos. ¿En dónde? En la soledad. Mi amado, esta es una promesa de Dios para tu vida. Si no tienes una promesa, toma esta palabra para ti en esta mañana y créela, porque Dios te va a abrir camino. A lo mejor en este momento no ves dónde, no ves cómo, no ves para cuándo, no ves para dónde avanzar, pero yo te digo, confía en Dios, toma esta palabra, porque Él te va a abrir camino en el nombre de Jesús. Tal vez no ves nada, pero Dios ya está trabajando. Tal vez lo único que ves es arena y sol, pero Dios ya vio el camino que Él tiene preparado para ti. Tal vez en este momento lo único que ves son estados de cuenta que pagar, un diagnóstico médico, una situación que tal vez tú dices, esto no ha mejorado, ni veo por dónde. Pero en medio de todo, Dios ya vio la provisión. Vas a salir de deudas. Yo te digo en esta mañana, vas a salir de deudas. Si tu desierto es financiero, vas a salir de todo compromiso financiero. Vas a prosperar, vas a crecer. No te vas a quedar igual. Vas a disfrutar. Vas a hacer la carnita asada y nos vas a invitar. Amén. No te vas a quedar igual. Tal vez hoy ves una puerta cerrada, pero Dios ya sabe qué puerta va a abrir el día de mañana. Dios ya sabe qué puerta te va a abrir. Dios ya sabe con qué contacto te va a conectar. Dios te puede abrir camino donde tal vez en este momento nadie lo ve. Dios puede restaurar lo que parecía perdido. No lo digo yo, lo dice el Señor a través de Isaías. Él te va a abrir nuevo camino. Él te va a dar brecha, Él te va a dar luz, Él te va a dar la salida. Dios puede levantar lo que parecía terminado. Hoy yo te digo, no te rindas por lo que tal vez estás viendo en este momento. Lo que ves hoy no es necesariamente lo que Dios ha determinado para ti el día de mañana. Dios tiene cosas grandes. En esta tarde determínate a soñar, a ver, a creerle a Dios, porque Él hará grandes cosas en ti y a través de ti. ¿Cuántos creen esta palabra? Yo lo creo. Ya conmigo, bendito desierto. Los desiertos son buenos con la actitud correcta. Si tomamos la actitud correcta en un desierto, mi hermano,
te va a salir empoderado, va a salir en victoria. Después de que Jesús salió del desierto, dice que los cielos caminó con cielos abiertos. Después de una actitud correcta, en un proceso, en un desierto, donde lo único que había, el enemigo que le estaba tentando. Pero si tú y yo nos mantenemos firmes, creyendo, con buena actitud en el desierto, el Señor nos va a llevar al siguiente nivel. En el desierto, mi amado hermano, se nos tienen que abrir los ojos. A ver, abre los ojos, ¿sí? En el desierto se te tienen que abrir los ojos. Y quiero llevarte a una historia de una mujer. ¿Dónde están las mujeres guerreras? Las mujeres visionarias, las mujeres de fe, de conquista. Génesis 21 dice, 14, vamos a hablar de Agar. Entonces Abraham se levantó muy de mañana. Dile a tu lado, tienes que levantarte muy de mañana. Dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan, yo creo que era de tamuín, y un odre de agua, y lo dio ¿a quién? A Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante, ¿por dónde? Por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente del muchacho, alzó su voz, ¿y qué hizo? Lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Ponle tu nombre ahí. ¿Qué tienes, Emma? ¿Qué tienes, Yasmín? ¿Qué tienes, Cristian? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió, ¿qué? Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Punto número 1. Dios escucha el clamor cuando sentimos que nadie más nos escucha. El desierto no cancela las promesas de Dios. El desierto es momentáneo. Cuando ya no puedes más, Dios te dice en esta mañana, no temas. ¿Sabes? Lo que parece final puede ser un lugar donde Dios revela más su cuidado, más su propósito. Ya conmigo, bendito desierto. Tal vez en este momento estás en un desierto financiero, emocional, espiritual, familiar, de salud. Esta mujer pensó que su hijo iba a morir. Y la distancia de un arco, yo no sé, pero por lo menos son unos 200 metros. Los guerreros de antes, impresionante, salía de la flecha, por lo menos eran 200 metros, como 2 cuadras más o menos. ¿Alguien aquí ha sido arquero? ¿No? ¿Nadie? ¿Resortera? Jesús sí tenía resortera. Yo tenía resortera y por lo menos eran 100 metros en mis tiempos aquellos. La flecha por lo menos llegaba a 200 metros de distancia. Esa mujer había pensado que su hijo iba a morir. Y era esa situación, mi amado, donde ella ni siquiera quería ver al muchacho. Mamás, ¿quién quiere ver a un hijo morir? Nadie. Mejor no quiero ni ver. ¿Sabes? Hay situaciones que a veces tú y yo ya ni queremos verlas. Como cuando estás en un proceso financiero y ya ni quieres hacer cuentas de lo que debes o de los compromisos que tienes que saldar. O ya ni quieres ver esa situación porque dices, esta situación familiar va de mal en peor. Esta situación en el matrimonio, mira, mejor ya ni quiero hablar. Lo que tú digas está bien. Esa situación en casa, ya uno dice, mejor lo hace como que de lejecitos.
Entras de noche para que nadie te vea, sales cuando nadie te ve, le sacas la vuelta a esa situación, le sacas la vuelta a ese problema, le sacas la vuelta a enfrentar algo que a veces tú y yo sabemos que tenemos que enfrentar. Así estaba Agar en este momento. Ella prefirió alejarse del muchacho. ¿Para qué? Para no verlo morir. Hay veces que ni siquiera quieres ver la condición. Hay veces que ni siquiera quieres ver realmente el problema, porque ya ahí está el problema. Pero en medio de todo eso, Dios le dice a Agar, lo primero, levántate. En esta mañana, tarde, estás enfrentando un proceso, dile que está a tu lado, levántate. Dile, ese no es tu lugar. Dile, el desierto no es tu lugar. Le dijo a Agar, levántate. Y luego le dice, alza al muchacho. Y Dios le está diciendo, tienes que levantarte. A alguien en esta mañana el Señor le está diciendo, tienes que levantarte. Le dice, pon al muchacho. Eso puede simbolizar poner delante de Dios ese problema, poner delante de Dios ese matrimonio, poner delante de Dios a esos hijos que tal vez en este momento están perdidos, poner delante de Dios ese problema financiero, ese problema legal, ese problema, esa situación, ese desierto que tal vez en este momento tienes más preguntas que respuestas. Ponlo delante de mí, dice el Señor. Pon esa condición delante de Él. Y prácticamente Dios le está diciendo, vas a ver mi poder obrar. Por eso te digo que esa situación Dios la va a usar para bien. Alguien reciba esta palabra. Ese desierto que tal vez estás pasando hoy, vas a dar testimonio el día de mañana. Vas a dar testimonio el día de mañana de dónde Dios te sacó y a dónde Él te va a llevar. Y estoy seguro que ese será testimonio para que incluso tal vez ganes a otros para Él. Yo te digo, vas a contar las maravillas que Dios hizo. Vas a ver la gloria de Dios. Pero luego dice la palabra, se le abrieron, ¿qué? Los ojos. Atrás. Bueno, ahí está bien. Se le abrieron los ojos. Dios le abrió los ojos. Pregunta, ¿Agar estaba ciega? No, no estaba ciega. Pero algo el Señor le activó, los ojos de la fe, los ojos espirituales se le abrieron y ella pudo ver la fuente que estaba delante de ella. En otras palabras, mi amado, ella vio la oportunidad de vida que tenía delante de ella. Diga conmigo, bendito desierto. Porque en medio del desierto, mi amado, esos desiertos son los que nos llevan a tomar decisiones radicales. Y es en esos desiertos donde uno decide sí o sí ir hacia adelante. En la clase de prosperidad yo enseño que en los momentos o los hombres más ricos, más prósperos que han existido, no todos, pero muchos de ellos, muchas empresas exitosas, muchos negocios grandes han surgido a partir de grandes crisis, a partir de grandes dificultades, a partir de grandes desiertos. Y es en esos momentos de desierto donde se nos tienen que abrir los ojos. Es donde se te viene la idea de ese proyecto. Es donde se te viene la idea de ese negocio próspero que vas a realizar. ¿Cuántos dicen amén? Es cuando se te revela, Dios, yo puedo hacer esto, voy a salir de esta situación, puedo ver ese negocio, puedo ver esa empresa, puedo ver a mi familia restaurada, puedo ver la bendición de Dios, puedo ver a mi familia buscando al Señor, puedo ver una respuesta. Dile que está a tu lado, se te tienen que abrir los ojos. Dile, si estás en un desierto, se te van a abrir los ojos. ¿Sabes? Esa fuente siempre había estado allí. Esa fuente siempre había estado ahí, pero no la había visto. Que el Señor te abra los ojos de la fe para que puedas ver. Que el Señor en esta mañana te muestre la salida. Que el Señor en esta mañana te lleve a ese lugar donde tú encuentres esa fuente de agua. Yo te vengo a decir en esta mañana, la fuente de agua se llama Cristo Jesús.
La fuente de agua se llama Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el agua que salta para vida eterna. El agua que salta para vida eterna. Mi amado, dice la palabra: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mi amado, yo te vengo a decir en esta mañana: si tú quieres salir de tu desierto, tienes que encontrarte con Jesús. Tienes que encontrarte con Él. Tienes que encontrarte con la fuente. Al final vemos como esta mujer, déjate poquito, hijo. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó, ¿qué? El odre, y dio de beber al muchacho. Dios le abre los ojos, ella toma agua, llena su odre y le da al muchacho. Mi amado, la respuesta que tú necesitas está en Jesús. La respuesta que tú y yo necesitamos está en Él. Está en Él. Si tú quieres ver la solución, si tú quieres ver la respuesta para salir de ese desierto, si tú quieres ver la respuesta, tal vez en este momento te sientes vacío, hoy te digo: ven a Jesús, llénate de Él. Llénate de la fuente que salta para vida eterna. Llénate de su presencia. Llénate de Él. Vas a ver la bendición. No solamente no vas a morir tú, te vas a llenar y le vas a dar a aquellos que tal vez están a tu alrededor. ¿Qué representa el muchacho para ti? Respóndete tú mismo. ¿Qué representa el muchacho? ¿Qué está muriendo? ¿Qué está muriendo? En ese desierto donde tal vez puedas estar pasando. A lo mejor ni lo habías pensado. ¿Pero qué se está muriendo? ¿Tu relación con Dios? ¿Tu falta de fe? ¿Tu falta de lectura? ¿Tu casa? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu negocio? ¿Tu empresa? ¿Tus sueños? A lo mejor has dejado de soñar. Estás más enfocado en atravesar el desierto que alcanzar a ver el sueño que Dios tiene para ti. Estás más enfocado en resolver el problema que ver hacia dónde Dios te quiere llevar. Estás más enfocado, mi amado, y en esto se nos puede ir la vida. Nos pasamos la vida todo el tiempo tratando de resolver un problema y otro problema y otro problema y otra situación y otro conflicto, y el tiempo sigue avanzando. Y cuando pasan los años, mi amado, qué triste es que podamos avanzar y nunca ver lo que Dios tiene para nuestra vida. Hoy pregúntale al Señor: ¿qué onda conmigo? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Qué propósito tienes para mí? Él es la respuesta que estás buscando. Y si tú no quieres morir, hoy es un buen día para que bebas de Él. Bebe de su presencia. A lo mejor no entiendes nada, pero sumérgete en Él. Mi amado, yo te puedo hablar de desiertos en las finanzas, te puedo hablar de desiertos en el matrimonio, te puedo hablar de desiertos en la familia, te puedo hablar de desiertos emocionales, te puedo hablar de desiertos espirituales, pero de todos Dios nos ha librado. Dios nos ha librado. Si te comparto esto es porque yo mismo he experimentado desiertos en mi vida, pero de todos el Señor nos ha librado, como te va a librar a ti. Todos pasamos por situaciones, todos pasamos por momentos difíciles, pero si nos tomamos del Señor, Él es la fuente de agua de vida eterna. Él es la fuente que te está esperando. Él es la fuente, en Él te puedes refrescar. En Él puedes encontrar la respuesta que necesitas para tu vida. En Él está la respuesta. El muchacho no va a morir. El muchacho no va a morir. Ponte de pie ahí en tu lugar esta mañana.